Muchas gracias, Dafne, por la presentación. Muchas gracias, Mario, por la invitación a participar en este homenaje. La verdad que es muy emotivo, muy movilizante. Y es un honor para mí, además, que este homenaje se realice en esta facultad, que es como la segunda casa de Agustín, a la que tanto le dio, en la que se graduó, en la que se doctoró en 1960, en la que fue profesor titular de grado y de posgrado por varias décadas, en la que formó a generaciones de abogados y docentes y para finalmente ser designado profesor emérito. La verdad que toda una vida dedicada a la docencia. No me formé en su cátedra y no fui profesor de su cátedra, sino en la de Héctor Mayral, pero creo que con lo que dijo Rosaura recién y esta mañana todos sabemos que había un hilo conductor en el pensamiento de los dos, siempre más cercano a la idea del derecho y la libertad que del Estado y la autoridad, ¿no? Fue profesor mío en el posgrado, lo tuve en 3 materias diferentes, no tengo el récord de Guillermo de 5 materias, pero con 3 yo creo que estoy autorizado para comentar algunas cosas, así que este homenaje lo hago como alumno, como muchos de los que estamos acá. Por imperativo de la organización, esta exposición fue titulada El derecho administrativo en la práctica, pero se basa fundamentalmente en la metodología de enseñanza de Agustín. Agustín no fue un normativista, por supuesto, al estilo kelseniano. Para él las normas era simplemente un punto de partida del análisis jurídico. En algunos casos hasta las despreciaba. Usted no me hable de normas, decía, hábleme de los hechos, de lo que está pasando. Y él sostenía que había que entender los hechos del caso, y vaya, se hacía hincapié en este punto incluso para enseñar cómo debe leerse una sentencia. Es decir, ¿se acuerdan? Él decía, lo único que importa una sentencia es cuáles son los hechos y qué se decide. Lo jurídico que está en el medio no tiene mucho, nos interesa a los abogados, pero él dice que eso lo aprendió cuando era stagiaire del Consejo de Estado francés, que veía que los consejeros se reunían a discutir una decisión, hablaban de hechos, decíamos, la decisión tiene que ser esta y se la daban a alguien para que la redacte, pero ya no importaba el fundamento. Entonces concebía el derecho como un medio, en su decisión epistemológica de cómo abordar el derecho, era un medio que interrelacionaba entonces hechos, valoraciones y normas, ¿no? Y esos 3 elementos en su visión estaban siempre presentes en cualquier decisión de aplicación de la ley, sea un acto administrativo o una sentencia. Así que prescindir de alguno de esos elementos llevaba a un análisis incompleto, ¿no? Siempre destacaba que todo el conocimiento es provisorio, el conocimiento científico, siguiendo un poco la línea de pensamiento de Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, y también adhería a las ideas del racionalismo crítico de Karl Popper. Y acá me permito citar un pasaje de su obra que me parece muy revelador de la manera que él tenía para razonar el derecho, que él decía, el camino del conocimiento y el desarrollo científico se hace de hipótesis, conjeturas y refutaciones. Y una teoría puede tener utilidad aún después de su refutación, o precisamente a raíz de esta. A veces lo fundamental es formular la pregunta, y entonces la contribución puede haber estado en plantear la hipótesis que luego se rebate. Es quizás más fácil rebatir que elaborar una tesis nueva, pero en ambos casos, hipótesis y refutación son las 2 partes indispensables del progreso científico. Como docente fue un absoluto innovador. Todos sabemos que aplicaba el método de casos y el uso de expedientes cuando nadie lo hacía en esta facultad, o muy pocos, para que los alumnos se familiarizaban justamente con el derecho en la práctica, ¿no? Algo muy avanzada, que no es otra cosa que formar al alumno en la resolución de problemas concretos. Porque eso después le va a servir para la vida profesional, cuando se encuentre con problemas concretos, no para ver cuánta memoria tiene para recordar las normas, ¿no? Que además están escritas, ¿no? Decía siempre. Pero este método, el método de caso, lo que presupone es que uno tenga que conocer la teoría antes, para que justamente ese aprendizaje se retroalimente. Y sus clases eran eminentemente prácticas, ¿no? Él decía, el derecho se aprende trabajando. Y lo decía abiertamente, yo no aprendí Derecho en esta facultad, decía, yo aprendí Derecho cuando estuve en la Procuración del Tesoro, que fue mi primer trabajo, estuve 2 años y estaba resolviendo temas concretos
permanentemente cuando trabajo ahí como abogado. Y esa importancia de la práctica es lo que trataba también de inculcarnos a los alumnos, ¿no? Kant tiene un pequeño ensayo que se titula "Esto puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica", refutando que pueda existir ese divorcio o disociación entre la teoría, si es correcta, y una praxis determinada. Bueno, el derecho administrativo argentino puede servir de contraejemplo para la tesis de Kant si tomamos por caso la administración paralela de Agustín, que es una demostración de que no siempre la teoría jurídica se condice con lo que sucede en la práctica. Y su tratado tenía inicialmente un capítulo que se denominaba el derecho administrativo en la práctica, y en el que matizaba los principios aplicables y contenidos en la ley, el decreto ley, con la realidad administrativa, ¿no? Entonces, por sugerencia de varios quienes fuimos sus alumnos, comenzó a incluir otros capítulos del derecho administrativo en la práctica, como la responsabilidad del Estado en la práctica, el acto administrativo en la práctica, porque no concebía el derecho como una elucubración filosófica, sino como algo más pedestre, ¿no? Para resolver problemas o dirimir intereses contrapuestos pacíficamente, que es lo que en definitiva es. Yo cursé con él el método en derecho administrativo en el año 2002. Recuerdo la primera clase que tuvimos, dos cosas recuerdo de esa primera clase. En primer lugar, lo primero que nos preguntó era primera clase, primera materia, después la presentación de la doctora Reiriz, nos encontramos con él. Y él nos dijo, bueno, ¿qué es lo más importante para ustedes en hacer este posgrado? Y bueno, empezamos a contestar, especializarse en derecho administrativo, adquirir herramientas para después aplicarlas en el ejercicio profesional. Él la hacía con la cabeza como que no era lo más importante. Y en un momento ya nos cansamos, ¿no? Y él dijo que lo más importante es ustedes, es decir, ustedes que están acá, es decir, 30 personas que tienen un mismo interés en algo, ya eso es un montón. Y lo que les va a pasar en la práctica va a ser que si ustedes se relacionan y se hacen amigos, acá van a ser amigos profesionales y van a poder verse durante 20 años a condición de reciprocidad, ayudarse, pero esto los va a acompañar durante toda su carrera profesional. Así que vayan a tomar un café, conózcanse y después vuelvan. Y nos dio una hora para conocernos. Y la verdad que hoy puedo decir que esa es una enseñanza verdadera, porque yo hoy, la verdad que me emocionó porque me encontré con más de una docena de compañeros del posgrado de aquella época, con los cuales me seguí viendo en estos 20 años, pasaron 20 años, un poco más, 22. Y hemos trabajado, me han ayudado, yo he ayudado, y eso siempre me recuerda a Agustín. Lo otro, la segunda anécdota que sucedió en esa misma clase, nos dio una tarea, nos pidió que leamos toda su obra para la clase siguiente. Es decir, eso suponía los 4 tomos del tratado hasta ese momento, no me acuerdo cuántos tomos más había en el 2002, pero bueno, su curso del 73, todos los artículos, las 100 notas de Agustín, y se le preguntamos si era correcto, ¿no? que nos diera esa tarea, y dice, no nos dijo nada en ese momento. La clase siguiente llegó y nos preguntó a cada uno qué había hecho. Había gente que había leído todo, había intentado leer todo, o sea, había gente que no había hecho nada. Pero él ahí nos dijo, esto es para darles una tarea imposible, porque realmente es imposible que ustedes de un lunes a otro lunes puedan leer toda mi obra, pero el ejercicio era hacerlo lo mejor posible con esa tarea imposible, ¿no? Como pasa en la vida cuando nos enfrentamos a un imposible o un problema difícil, había que hacer lo mejor posible. Y nos dijo, en ese momento era la época de los amparos del Corralito, dijo, piensen en los jueces de los amparos del Corralito que tienen 40.000 expedientes cada uno, ¿cómo hace esa gente? Bueno, por usted es más fácil leer toda mi obra que resolver 40.000 expedientes. Tenía razón también. También instaba a los alumnos a publicar artículos. De hecho, la materia del método se aprobaba con una nota fallo que había que enviar. Y como se ha hecho referencia mucho al debate que tuve hace ya 22 años con él, lo voy a contar, pero por última vez, en este momento, es la terraza de los Beatles. Lo cuento hoy y no lo cuento nunca más. O sea, se aprobaba con una nota fallo, había que mandar la nota. Hay algo que no está en el debate, que es que primero me observó que yo escribía Estado con mayúscula.
me decía Campolietti, usted está del lado del Estado. No, ¿cómo voy a estar del lado del Estado? Yo estoy del lado del particular. ¿Y por qué escribe particular con minúscula? Pero porque Estado para hacer referencia a la persona jurídica. Si fuese Coca-Cola o Pirulito SRL lo pondría con mayúscula también, ¿no? Y para distinguirlo del participio del verbo estar. No, bueno, pero ya eso no le gustó. Y después vino el tema del decreto ley. Bueno, ahí están los argumentos. Yo lo que quiero contar es que eso fue cierto. Es decir, después que me había aceptado que pueda escribir Estado con mayúscula, no me lo dijo él, pero la secretaria me llamó y me dice, bueno, un último comentario del doctor es que usted tiene que modificar la ley 19.549 por decreto ley 19.549. Yo digo, no, mire, yo ya tengo publicado artículos llamándolo ley, el Congreso la llama ley, los jueces la llaman ley. Y bueno, ahí están un poco los argumentos. O sea, que usted tiene usa un vocabulario de la dictadura, que yo tenía 6 años cuando terminó la dictadura. ¿Cómo me va? Pero bueno, lo que quiero decir es que en el fondo, y yo me acuerdo que le contestaba un mail, con ayuda de algunos compañeros que también conversábamos, y él a los 2 minutos respondía. Y bueno, todo eso después fue editado y es el debate que generosamente se publicó. Él accedió a publicarlo en la ley. O él me pidió que si yo estaba de acuerdo, además me publicó la nota fallo con Estado con mayúscula y ley y no decreto. Y en habilidades pasaba algo parecido porque compartía ahí generosamente sus experiencias que eran de suma utilidad para el ejercicio profesional. De hecho, algún examen fue un almuerzo donde él a propósito cometía errores, tiraba la copa o para ver cómo reaccionaban. O sea, usted tiene que aprender a comer, nos enseñaba reglas de cortesía, porque el día que tengan un cliente importante y no sepan esta regla, lo van a perder. Entonces ahí se van a acordar de mí. Pero en mi caso también lo aprobamos con un expediente, ¿no? Y justamente porque era tan rico escucharlo, porque él venía sin temario, él daba consejos útiles de su experiencia práctica, y la verdad que eran todos muy útiles. Lo invitamos una vez al estudio a dar una charla para abogados jóvenes, al estilo del Consejo de Práctica Profesional, algo similar a habilidades. Era un té a las 5 de la tarde, estaba previsto hasta las 6:30, y se quedó hablando hasta las 9 de la noche, 9:30 nos fuimos. La verdad que todos los abogados jóvenes se quedaron, supongo algunos por temor reverencial, pero otros porque nos interesaba mucho lo que estaba diciendo, pero la verdad que fue un intercambio con él que no me voy a olvidar nunca. Como dice el Nuevo Testamento, por sus frutos lo conoceréis, y yo creo que cuando uno ve cuáles fueron los frutos que dejó Agustín y todo el legado que dejó, tanto para el derecho administrativo argentino como a nivel humano, creo que este homenaje, por supuesto, va a quedar corto siempre, por su grandeza, humildad y generosidad, como dijo Dafne. Su obra y su pensamiento ya pertenecen a la historia del derecho administrativo argentino y ahí va a quedar, pero sus enseñanzas, consejos y valores permanecerán siempre en quienes fuimos sus alumnos. Muchas gracias.